Somos Alba y Johan. Viajamos, nos perdemos, nos reímos. A veces discutimos. Pero siempre encontramos el camino. Bienvenidos a nuestra aventura. Este fue, sin duda, el mejor viaje por carretera que hemos hecho en nuestra vida. Si queréis saber de qué país estamos hablando, qué paradas hicimos, cuánto nos gastamos, cómo lo organizamos, todo, quedaros al final del vídeo. Pues sí, estamos hablando de nuestro viaje a la costa oeste de Estados Unidos. Nosotros estábamos trabajando en ese momento y más o menos en abril... Fue en abril, sí. Decidimos que podíamos acumular bastantes vacaciones que teníamos durante el año, más la Semana Santa de España, que ya te da unos cuantos días, y aprovechamos y nos fuimos para Estados Unidos. Escogimos Estados Unidos básicamente porque los dos le teníamos muchas ganas a Estados Unidos. Ninguno de los dos había viajado no conocíamos a Estados Unidos y bueno, nos apetecía mucho la idea de un road trip, de alquilar un coche, de ver varias ciudades. Ver los pueblos también. Sí, en ese momento además económicamente, como bueno ya hemos dicho, estábamos trabajando, teníamos unos buenos puestos y económicamente no nos importaba tanto como que fuera un viaje un poco más caro, por así decirlo. Y los billetes nos salieron súper bien de precio. Baratos, sí. Creo que pagamos 400 euros ir y volver cada uno. Sí. O sea, estaba súper bien de precio. Baratos. Sí, porque el mes de abril tampoco... Claro, no es tan temporada alta. Entonces, bueno, sí, dijimos, venga, viajecito. Llevábamos 3 meses juntos. Fue un poco locura porque podría haber salido muy mal. Al final nosotros estuvimos viajando 28 días, prácticamente un mes entero. Sí. Era el primer viaje así como medio largo que hacíamos a los 3 meses y nada, nos fuimos para allí. Sí, en este viaje sí que organizamos mucho, o sea, Estados Unidos Sí. no puedes improvisar tanto como otros países. Tampoco éramos tan expertos, Sí. bueno, no expertos, pero era nuestro primer viaje. Yo soy muy organizada, muy meticulosa, como yo creo el 90% de las mujeres. Entonces lo llevábamos todo súper organizado, todas las paradas, casi que aquí, comer aquí, visitar esto por la tarde, súper Sí, marcado. lo teníamos bastante marcado y no improvisamos mucho, la verdad. Sí. Entonces, eso, miramos los vuelos, al final, luego os diremos un poco la ruta que hicimos, pero digamos que llegábamos a San Francisco y volvíamos desde Los Ángeles. Eso lo compramos con bastantes meses de antelación para que no subiera mucho de precio. Sí. Luego hicimos los permisos, que como europeo tienes que hacerte permiso ESTA. Sí, el ESTA es un trámite que en su momento pagamos 20 dólares, 20 euros. Es un poco largo porque creo que son como 8 o 10 páginas en las que te preguntan pues desde tu Instagram, si tus padres son de no sé dónde, bueno, como que te hacen un montón de preguntas. Son fáciles, obviamente no tiene ningún misterio, pero sí que bueno, estás un poco ahí entretenido. Sí, lo bueno de esta visa es que te la responden muy rápido. O sea, sí, y te dura un año, también hay que decir que nosotros te dura un año. te diría que en dos días máximo ya teníamos la respuesta, que era todo ok. Sí, y 48 horas ya te contesta, te dicen que sí y todo bien. Hablamos desde Europa, sí, no España, sabemos otros Europa. países o si incluso esto habrá cambiado. Sí. En ese momento con el ESTA teníamos suficiente. Y también nos sacamos el permiso de conducir internacional. Nosotros nos lo sacamos pues, en la jefatura de tráfico, pagamos 10 euros, es un trámite que se hace en un segundo, llevas una fotografía, Sí. te la hacen al momento y también te dura un año, por si nos paraban, porque obviamente íbamos a conducir, como ya imagináis por el título. Y sí, me saqué el carnet, me lo saqué yo porque en ese momento... Yo aún no tenía carnet. Claro, tú no tenías carnet. O sea, entonces... que toda la ruta que hicimos lo llevó el coche ella. Me comí yo los 3.000 y pico kilómetros que nos hicimos, me los comí enterita, la verdad es que sí. Pero el tema trámites, poco más, no hicimos mucho nada más. Eso. Y luego organizamos un poco para tener dinero pues en el banco, porque sí que también te lo piden, con cuánto dinero vienes, sí. y tener una buena tarjeta para poder sacar... Llevábamos efectivo. algo de cash, creo que llevábamos unos 200 o 300 dólares como por emergencias, ¿vale? Claro. Por si la tarjeta no funciona, en algún parque nacional, por lo que sea, pues tienes que pagar en cash. Alguna cosa. Realmente no utilizamos mucho el cash, ¿vale? Solo utilizábamos tarjeta. Nosotros viajamos siempre con una tarjeta internacional. En ese momento íbamos con N26. Sí.
Y la verdad es que pagamos todo con... Sí, nunca hubo ningún problema. No, los hoteles nos lo cobraban directamente por Booking y nos lo cobraban directamente a la tarjeta, así que no había ni que pagar. Sí, allí. como lo teníamos todo súper organizado, pues al final los hoteles ya los teníamos contratados desde antes de llegar, sabíamos las paradas que íbamos a hacer y ya te lo cobraban directamente desde Booking. Sí. Y nada, lío. Sí. Venga, primera parada. Cogimos un vuelo San Francisco. directo hasta San Francisco. Ujú. San Francisco, o sea, nada más llegar a Estados Unidos te das cuenta que estás en Estados Unidos. Es como estar en una película. Yo creo que eso hace mucho que el viaje sea muy especial porque todo lo que ves es como en una película. ¿Sabes? Hay muchísimas películas que pasan en San Francisco y es así, ¿sabes? Como en Hollywood. Y nos encantó San Francisco. Sí. San Francisco, a ver, vamos a deciros 4 cosas que vimos un poco en cada sitio para no aburriros, pero básicamente allí hicimos una excursión a Alcatraz, súper recomendable, Sí, hay ¿vale? que Nos hacerlo. gustó muchísimo. Pagamos unos $80, es relativamente caro, ¿vale? Pero merece mucho la pena, es Sí. muy divertido, te pegas una mañana entera y bueno, es historia Sí, y viene es con muy la interesante. explicación, Sí. bajo los cascos y en español y todo, está súper bien. Sí, y luego básicamente visitamos pues lo más típico de la ciudad, las casas pintadas, yo qué sé, el Pier 39, bueno, lo típico que si buscáis un poco por internet todo el mundo visita. Hay que Y- decir que en San Francisco aún no teníamos el coche. Nosotros lo que No. hicimos fue las ciudades grandes que visitamos, bueno, San Francisco y Los Ángeles, no cogimos el coche. Directamente vimos San Francisco y luego cogimos el coche, Sí, estuvimos 4 días en San Francisco, que nos movíamos pues en transporte, público, y no caminando. había problema. Sí, la verdad, allí yo creo que no necesitáis para nada aún el coche. No, Es más, luego aparcarlo en las grandes ciudades yo creo que es un poco lío. sí, es complicado. Y incluso el tráfico también, depende de donde sea, es horrible. Así que os recomendamos que si llegáis a una de las ciudades grandes, de momento no cojáis el coche, no merece la pena, no lo vais a utilizar y es caro. O sea, Claro, que no, estás no- pagando días de coche que no vas a usar prácticamente. Entonces nosotros pasamos los 4 días y luego sí que ya cogimos el coche. Sí, Entonces la segunda parada después de San Francisco era Yosemite, que es el parque nacional. Vimos unos cuantos parques nacionales y Sí. valen mucho la pena los parques nacionales. sí. Aquí en Yosemite está el Mariposa Grove. Que son para que os hagáis, bueno, para que el que no sepa lo que es, son las secuoyas gigantes, son esos árboles enormes que son impresionantes. Es impresionante son de ver. impresionantes, la verdad. Son gigantes. Sí, nos gustó mucho. Allí fue la única parada que pasamos un poco de frío, Sí, recuerdo. bueno, ahí había nieve. Veréis vídeos y hay nieve. Sí, porque como buenos intensitos, cuando llegamos al Mariposa Grove había el típico mapa de diferentes rutas que puedes hacer caminando para ver secuoyas y estaba la ruta fácil, la intermedia y la negra, ¿vale? La super extrema. ¿A cuál nos fuimos nosotras? Fuimos a la A la extrema. extrema, obviamente, solo se vive una vez. Sí, sí. Y estábamos solos como por arriba de la montaña y ahí sí que había nieve, claro, no íbamos muy preparados, pasamos un poco de frío, pero Pero valió estábamos la pena. solos y Vimos increíble. todas las secuoyas más importantes que te salen en el mapa, las vimos todas y estuvo increíble. Sí, la verdad es que sí. Y en el mismo Yosemite también está el Parque Nacional, que también tiene las cascadas, que también Sí. os dejaremos algún vídeo. Y El Capitán, bueno, el Capitán. es muy bonito. Nosotros lo recorrimos, bueno, lo vas recorriendo en el propio coche, vas haciendo las paradas, en todos los parques nacionales a la entrada, cuando pagas la entrada ya te dan un mapa, está súper explicado. La verdad es que no tiene pérdida, Sí, obviamente. está muy y- bien montado Estados Unidos, todo esto de los parques nacionales Sí. está muy bien. Luego nos fuimos dirección, íbamos para el Valle de la Muerte, el Death Valley, y pasamos un poco por Bakersfield, por Fresno. Hicimos un par de paradas porque, eran muchas horas y queríamos ver algún típico pueblo así como no A ver, tan turístico. eran más estilo pueblos estadounidenses que sí, no Sí. son tan turísticos y Sí. son más auténticos. Sí, ahí llegamos y también nos gustó mucho. Hacían country, bailes de country, como que era... Sí, era muy chulo, la verdad es que nos gustó mucho. Sí, mucho más auténtico, digamos, porque Sí. al final cuando estás en las ciudades grandes, pues hay las zonas turísticas, pero no llegas a un bar con americanos allí. Sí. Death Valley, el Valle de la Muerte, para que os hagáis una idea, en verano
prácticamente es que no se puede ni estar, ¿vale? Llegan a temperaturas de más de 50 grados, es una locura. Nosotros cuando fuimos había 30 y pico grados, hacía ya mucho calor, mucho. Para que os hagáis una idea, cada pocos kilómetros hay teléfonos, porque los coches en la misma carretera se pinchan las ruedas de lo caliente que está el asfalto. En verano, se pinchan las ruedas. Sí, y es muy chulo. Allí, bueno, hay como parece un mar de sal que se ha secado y es muy chulo. Hay montañas. Nosotros hicimos un par de excursiones de rutas que nos metimos por senderos. Lo mismo que en el anterior. Podéis entrar con el coche, vais haciendo paradas y la verdad es que muy bien. Está muy bien. Está muy chulo. Tuvimos la suerte, también se paga ese parque nacional, pero tuvimos la suerte que justo cogimos el día hay un día al año que es el día de los parques nacionales en Estados Unidos. Y justo estábamos por ahí ese día y sin organizarlo ni nada, y cuando fuimos a ir a pagar nos dijeron, no, hoy es gratis. Es gratis. Anda, vaya, qué casualidad. Mira qué bien. Y finalmente llegamos a Las Vegas. Sí. Las Vegas es todo lo que os imagináis, más. Sí. O sea, Las Vegas es muy guay. Nuestro primer choque fue... ¿What? ¿Qué es esto? Tenemos que decir que a nosotros no somos personas que nos gusten los casinos ni no, las no solemos jugar nada, porque no. Pero aún así se disfruta mucho. Sí. O sea, no te tienen que gustar los casinos para ir a Las Vegas y disfrutarlo. Es como el espectáculo, no hace falta eso. Nosotros obviamente hicimos la gracia de entrar a un casino y jugar. Jugamos una ficha, 2 fichas, nos gastamos 20 euros en 3 segundos que perdimos y dijimos, bueno, pues nada, ya hemos jugado, ya hemos hecho la gracia. Quitando el juego, o sea, es súper bonito, guapo de ver. Sí, allí básicamente es ir caminando por la avenida principal y está lleno de hoteles temáticos, ¿vale? Pues ves, yo qué sé, una pirámide gigante, el MGM, el Bellagio, ¿no? Y se pueden visitar por dentro. Claro, entonces la gracia es que tú, aunque no te alojes en ese hotel, da igual, puedes entrar y ver el hall, ver cómo está decorado, puedes ir a ver el casino. Entonces es chulísimo. Todos los casinos son impresionantes. Allí el Bellagio por las noches, creo que cada cuarto de hora o cada media hora, hacen el espectáculo de agua y de luz. Es increíble. Nosotros nos vimos como 3 espectáculos seguidos. Sí, fuimos un par de noches por lo menos a verlo porque Johan no se quería ir de la fuente, estaba como otro. Y bueno, ya. Sí, a veces acababa uno alguna vez y nos quedábamos a ver el siguiente que empezaba a la media hora y nos quedábamos también. Y sí, se disfruta mucho. Hay un ambiente también muy de fiesta. Hay que decir que nosotros no estuvimos el fin de semana. Sí, tip muy importante, gran consejo, chicos, que os vamos a dar. Y si no nos creéis, haced la prueba, ¿vale? Intentad reservar cualquier hotel de un viernes a un domingo y os va a dar X precio, ¿vale? Ahora, cambiad las fechas y la ponéis de un martes a un jueves. Es... sin exagerar, yo creo, 5 veces menos el precio del fin de semana. O sea, nosotros adaptamos nuestra ruta, la modificamos un poco para poder pasarlo entre semana, porque realmente la diferencia de precio era brutal. Y no os penséis que no hay gente entre semana, porque está llenísimo igual. Pero el fin de semana vienen los americanos que están por la zona o de cualquier parte de Estados Unidos y van el fin de semana y suben los precios una barbaridad. Una locura. Los hoteles es eso, 3-4 veces el precio y si llegas un miércoles, pues no. Sí. Creo que llegamos un domingo, que ya estaba más barato. Sí. Lo modificamos cambiamos un par de noches para poder llegar entre semana y merece muchísimo la pena. También fuimos a ver la tienda de empeños a lo bestia. De empeños a lo bestia, que también como está curiosa. Bueno, fuimos a algún restaurante así como temático. Bueno, la verdad es que está muy bien. Sí, ahí en Las Vegas sí que va bien el coche, porque sí que las cosas están un poco más... O sea, quitando la avenida principal con los principales hoteles, si te quieres ir a cualquier otro lado, tienes que moverte en coche. Sí. Entonces allí sí. Y de allí nos fuimos para... Bueno, en un vídeo hemos dicho que el espectáculo natural más impresionante que hemos visto ha sido el de Catenango, obviamente, y yo solo lo podría comparar con el Gran Cañón. Gran Cañón, sí. Es increíble. O sea, cualquier cosa que os podamos enseñar, que os podamos contar, da igual, nada se compara a ver el Gran Cañón. Sí. Nosotros llegamos por la tarde, fue una tarde, y los colores que vimos... Sí, entramos 2 días. El primer día que llegamos, que ya estaba
que iba a caer la noche en 3 horas o así. Un poco Vimos antes el de atardecer allí. Entonces dijimos, Sí. vamos, aprovechamos, nos vamos hasta las orillas del Gran Cañón y vemos el atardecer, que Sí. es increíble. Fue brutal, los colores que vimos eran una pasada y al día siguiente volvimos para volver a verlo y a visitar pues, un poco mejor, caminar, ver los diferentes puntos y era otra historia, o sea, al final la luz cambia y es que parece otro parque, cualquiera de las formas es impresionante, a nosotros nos gustó muchísimo, muchísimo, Sí. muchísimo, muchísimo. Sí, Dormimos allí. Realmente si no hubiésemos tenido tan organizado, también hacían rutas por dentro del Gran Cañón, que nosotros no fuimos, nosotros Sí. solo lo vimos por arriba, digamos, que hay un montón de rutas hay por arriba, o sea, como que vas bordeando el cañón. Sí. Y hicimos bastantes rutas de esas, pero no hicimos ninguna, por ejemplo, que bajara al Gran Cañón. Sí, se hacen, recientemente tenemos una pareja de amigos que han ido y han hecho, por ejemplo, la excursión de visitarlo con el helicóptero. Claro, o sea, tiene que ser impresionante, pero estamos hablando de 800 euros la pareja. Claro. Pues, a ver, es plata. Si puedes permitírtelo, desde luego, seguro tiene que ser impresionante. Seguro vale la pena. Pero si no, caminandito, pues oye, también te haces el apaño. Y como os decíamos antes, nosotros nos hizo un poco la gracia, fue el hotel más caro que cogimos que en todo el viaje y dormimos dentro del parque. Eran unas tiendas de campaña tipo, bueno, pues es una tienda de campaña, un titi. Tipo indio. Así. Sí, como tipo indio. Y a ver, a nosotros no nos bueno, tampoco nos gustó demasiado. Sobre todo por el frío. Sí. O sea, la experiencia durante el día y eso hace gracia, pero por la noche te mueres de frío. Sí, sí, a ver, las estrellas que ves es impresionante. Bueno, cocinas un poco ahí con el fueguito, está muy chulo. Pero el frío que hace por la noche. Sí. Hace demasiado frío. Claro, estás como a la intemperie, al final esto es tela. Son tiendas como de indios, pero es tela y hace frío. Y bueno, ya de ahí después también visitamos el Antelope Canyon. Sí, de ahí nos quedamos en Page, que es un pueblecito que os recomendamos que os quedéis, porque desde el mismo Page podéis ir al Antelope Canyon y a la Herradura, ¿vale? Entonces, como para hacer campamento base, este pueblo está muy bien, tiene un montón de restaurantes. Sí. Ahí probamos las costillas que estaban haciendo como en una especie de barbacoas ahumaderos gigantes, estaban deliciosas. Como campamento base está muy bien, hoteles baratos, hay mucha variedad de comida y está muy cerca todo, con lo cual, bueno, creemos que Page es una buena... De ahí vas luego a la Herradura, y que también es súper bonito de ver, y luego al Antelope Canyon, que nosotros fuimos o sea, miramos por internet y como que tenías que ir a la hora que el sol estuviera más arriba porque los rayos entraban mejor. Veréis que o sea, lo vimos increíblemente bien. Sí. Y entramos a eso a las 12 del mediodía, que era la mejor hora. Hora punta la pagamos, ¿eh? Sí, pagamos porque mucho más de... la pagamos, alquilamos, o sea, nosotros cogimos esta excursión, obviamente desde España, como un mes antes, más o menos, y ya la pagamos cara, porque ya no había entradas, entonces lo tuvimos que comprar en la típica página de reventa, porque sí o sí pues queríamos entrar a las 12 de mediodía, cuando el sol está más directo, para poder verlo mejor, etcétera, etcétera. Y las pagamos caras, creo que pagamos como 80 euros cada uno. De normal las entradas a lo mejor costaban 20 y nosotros pagamos 70 de seguro. O sea que pagamos bastante de más. Qué dolor. Pero bueno, merece mucho la pena. Nos habían dicho que si hubiésemos mirado con más tiempo, pero claro, más de 2 meses que lo miramos, me parece una exageración. Sí, o bueno, te la juegas a ir y bueno, que tengas suerte de que, oye, pues quiero ir mañana ya que estoy por aquí. Pues puede que encuentres entradas. Pero a lo mejor no es a la hora que tú quieres o el día que tú quieres o bueno, nosotros nos la jugamos un poco y la verdad es que nos fue bien. ¿Y eso? Y nada, luego la vuelta, volvimos por la ruta 66. Bueno, nos hacía mucha gracia, pues, bueno, al final todo el mito, ¿no? De la ruta 66, que es guay y tal. Hay que decir que allí, ese día, me comí 12 horas de coche. Claro, en toda esa ruta que hicimos desde Page hasta Los Ángeles prácticamente, lo hicimos en un día sin dormir. Sí. Y fueron muchísimos Fue kilómetros. una matada, ¿vale? Íbamos en un Lexus, en un Infiniti, era guapísimo, ¿vale? Era automático, con su aire acondicionado súper bien, o sea, la conducción se hacía sola, ¿vale? Pero igualmente son muchas horas. Tuvimos la mala suerte también que justo había un incendio ese día por alguna otra parte y había una gran parte de la carretera que estaba cortada y nos tocó hacer también, o sea, si ya de normal la ruta iban a ser 8 horas,
pues al final te diría que fueron más de 10, solo porque llegamos a una parte que ya nos dijeron, aquí no podéis pasar, y nos tuvimos que dar la vuelta y buscar otra ruta, y nos subió 3 horas solo por no pasar por allí. Que no era que el incendio pasaba por allí, pero como estaba relativamente cerca ya en Estados Unidos, pues ya cortan las carreteras desde muchos kilómetros antes y ya no puedes pasar. Y realmente la ruta, bueno, tampoco es que nos encantara. Hicimos, obviamente, paramos a la típica gasolinera que veías, bueno, como así como más temática. Paramos también en un restaurante, comemos una hamburguesa, muy chulo, todo como muy decorado, con la ruta 66. Sí. Está bien. Ahora, pues a nosotros no nos mató, la verdad. No nos mató. Yo creo que hay, o sea, la ruta 66 es larguísima y hay tramos en los que puede ser que esté mejor, pero si no, la parte que hicimos nosotros, o sea, era la carretera, una carretera normal, solo que de vez en cuando, pues cada hora, pues había un pueblito que eran 4 casas y eran como que estaban decoradas y era estilo antiguo de los 60, de los 70, y está guay porque te tomas 4 fotos, pero bueno, quitando eso, la carretera es normal, o sea, la ruta es normal. Y ya por fin llegamos a Los Ángeles, ahí ya dejamos el coche y los últimos 4 días ya estábamos en el coche y lo visitamos Los Ángeles. En Los Ángeles fuimos un día entero a ver Universal Studios, nos encantó, es súper chulo, ¿vale? También es relativamente caro, creo que pagamos $80 cada uno, pero está súper chulo, ¿vale? Nos gustó mucho. Sí, si estáis en Los Ángeles tenéis que ir. Está el mundo de los Simpson y, bueno, toda la parte de estudios de Universal, ¿no? Que sí, el de Tiburón, el Coche Fantástico, bueno, está muy chulo, nos gusta mucho. Sí, hay que ir también entre semana, porque el fin de semana habrá unas colas. Nosotros fuimos entre semana y no eran tantas colas. No, está muy bien. 20 minutos de cola para entrar a las cosas y estaba bien. Sí. Y el resto de, bueno, pues en Los Ángeles, pues lo típico que podéis ver, ¿no? Pues el Paseo de la Fama, subimos al Observatorio Gryffindor, que es donde hicieron la película de La La Land. Bueno, tiene como también varias cosas. Sí que es cierto que Los Ángeles fue la parada que menos nos gustó. Sí. Hay que decirlo. Había muchísimo homeless, mucho. Nos impactó mucho. Obviamente nadie nos dijo nada, ni muchísimo menos, pero tuvimos la sensación de que tampoco había tantas... Sí, y no había tantas cosas como para ver. A lo mejor le metimos muchos días. Sí, aparte que era relativamente peligroso. De las otras ciudades donde habíamos estado, nada. Pero allí sí que por la noche no te podías ir caminando a los sitios, porque si pasas por una calle puede ser una calle llena de homeless y por ahí no puedes pasar, o cosas así. Sí. Que también había algo de inseguridad. Y eso, y tampoco eso, no había tantísimas cosas que ver en Los Ángeles. Sí, fue, bueno, nosotros a lo mejor hubiéramos quitado un día a Los Ángeles para ponerlo en alguna otra parada que nos gustó mucho, pero bueno. Y nada, se fue un poco en la ruta, ya desde Los Ángeles ya nos volvimos a España. Y comida, ¿qué te pareció la comida? ¿A ti que te encanta el arroz? ¿Cómo lo pasaste sin arroz? Todo el mundo sabe que cuando vas a Estados Unidos pues no vas por la comida. Es una cosa que se sabe. Bueno, no sé. La comida pues es muy cara y no te van a dar nada especial. Bueno, cara realmente no, o sea, bueno, sí, comida cara, depende de las ciudades. En San Francisco, por ejemplo, era muy caro ir a restaurantes, muy caro. Pero nosotros íbamos a fast food y era muy barato. Si estabas en un road trip y coges pues el típico restaurante de carretera, pues se come muy bien y barato. Pero en las ciudades se come muy caro y no te dan tampoco nada especial. No. Aparte, claro, con Estados Unidos con lo del tip, pues te suben mucho los precios de las comidas. Entonces nosotros lo que hacíamos era ir a fast foods, ¿vale? Claro. O sea, ahora entendemos por qué la población de Estados Unidos está tan gorda, la verdad. Claro, en fast food sí que muy barato son comer precios más baratos que en España. O sea, el típico McDonald's es más barato que en España. Sí. Y hay cadenas para aburrir. Todo el tiempo. El Wendy's, o sea, hay 1000 nombres diferentes. Al final son hamburguesas, son cadenas de hamburguesas y hay un montón de diferentes que ni los conocíamos. Taco Bell, no sé, había un montón. Aparte que cada 3 calles hay uno. Entonces, pues comimos mucho fast food y evitamos los restaurantes por esto que decimos que de normal, si ya se te va a 50 por persona más el tip, más no sé qué, no, te gastas $70 o $80 por una comida o sea, sentado en un restaurante, fácil, y nosotros pues queríamos, al final también hacíamos muchas cosas y no teníamos casi que tiempo de pararnos a comer, porque al final una buena comida en un restaurante te estás 2 horas. Sí. Y eso, entonces evitamos un poco ir a restaurantes caros y vamos a fast food.
Además hay menús tan grandes que es que casi que comías y lo que te guardaba. sobraba te lo llevabas a la habitación y luego lo cenabas y casi que a lo mejor te daba hasta para desayunar. Sí. Porque realmente son menús muy grandes. Tú pides una Coca-Cola y es que es gigante, te dan 1 litro de Coca-Cola, las patatas es lo mismo. Pero bueno, a ver, obviamente la comida basura está muy rica. Nosotros no consumimos tanto fast food, No. pero a nadie le amarga un dulce, está muy rico. Allí sí, pero o sea, de normal no comemos fast food, pero Claro. en Estados Unidos pues es casi que de lo que nos alimentamos en el 70% del tiempo fue fast food. Sí. Y nada, eso chicos, si queréis que os demos algún dato en concreto, específico de dónde nos alojamos, si queréis saber algún hotel concretamente, un poco más detalles de lo que vimos en cada sitio, pues comentárnoslo y os Pedirlo. diréis de seguida. Y nada, os gustaría saber si vosotros haríais algún road trip por Estados Unidos, si creéis que es el mejor. Pues si lo habéis hecho. Sí. Y nada, suscribiros, darle a like, darle mucho amor a este vídeo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Adiós.